Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos, bienvenidos a la presentación del libro Filosofía, Mito y Fascismo, releyendo el mito del Estado de Ernst Cassirer, que junto a Pablo Río Flores y Alejandro Lumerman publicamos hace apenas unas semanas en el sello editorial Rajif Ediciones. Tanto por su sello editorial como por el sitio de desempeño de Pablo, de Alejandro y el mío propio, el espíritu de este libro está íntimamente ligado a la educación pública en general y a la Universidad de Buenos Aires en particular. También y ante todo, esta presentación se justificaría solamente en tanta ocasión para, y quizás debería esbozar toda ella un mismo gesto de agradecimiento a quienes colaboraron con sus ensayos. A Jeffrey Barash, a Jeffrey Bernstein, a Asher Bieman, a Pellegrino Fabusi, a Dina Gusechnova, a Victoria Kahn, a Irene Cayón, a Timo Klattenhoff, a Viola Norsdick, a Pablo Río Flores, a Tomás Valladolid Bueno, a José Luis Villacañas y a Philippe von Bustow. También, por supuesto, a los esforzados traductores Ezequiel Burstein, a quienes ustedes oyeron precedentemente, a Gabriela Adranovsky, que es quien conduce el evento de algún modo, a Alan Kremenchutsky, a Alejandro Lumerman, a Belén Prado, a Pablo Río Flores, a Gustavo Robles, a Sebastián Suez, a la atenta labor del corrector de la casa editorial, a Marcos Travaglia, que ha hecho un trabajo magnífico, al diseñador del libro, a Juan Pablo Fernández, al maestro Daniel Santoro, cuya obra luce la cubierta del libro, y, por supuesto, a la casa editorial en el nombre de Verónica Kretschel. La idea del libro nació de una investigación previa en la que nos habíamos propuesto indagar acerca de las grandes líneas filosóficas que, con signos diversos y aún opuestos, habían surgido como modos específicos de ofrecer respuestas a la crisis del liberalismo en la República de Weimar. A las figuras más previsibles con que nos enfrentamos en este camino, Schmitt, Strauss, Voegelin, y otras menos, por ejemplo, la obra temprana de Levinas y de Marcuse, el nombre de Cassirer aparecía asociado a una erudición olímpica de algún modo descomprometida con su entorno político inmediato y cuyo único momento agonal parecía haberse agotado en una jornada de inútil pasión con Heidegger en Davos. La sorpresa aquí fue ir a los textos mismos. La imagen que ellos nos devolvían era la de un Cassirer no solo comprometido, sino aún radical. Y esto no solo en sus escritos tardíos, como si la realidad lo hubiese despertado de algún sueño enciclopédico, sino ya en sus trabajos de la década de 1920, en los que se ocupa del pensamiento mítico. Así, en los textos tempranos y en debate con Lévi-Bruhl, el mito era arrancado, sustraído del dominio tradicional del pensamiento primitivo para, en cambio, ser considerado como una instancia irreductible, pero al mismo tiempo sin adquirir el carácter reaccionario
que asumirían las reconstrucciones mitográficas de Mircea Eliade u otros mitólogos. Más allá de la fenomenología del mito, que ciertamente ocupa parte de la tarea de Cassirer en los años tempranos de Hamburgo, su obra tardía nos enfrentaba a la más actual al más actual e inquietante horizonte, aquel que dibujaba la figura del retorno o regreso del mito, es decir, su latencia, su atributo de lava siempre por despertar. La figura trazada guardaba notables semejanzas a aquel retroceso civilizatorio, siempre en ciernes o al acecho, según Norbert Elias, o a los demonios dormidos de Aby Warburg, otro hombre de Hamburgo. A esta altura el tema se nos impuso. Alejandro Lummermann tradujo entonces una conferencia inédita en español de Cassirer sobre la naturaleza de los mitos políticos modernos. Todos los colaboradores del libro fueron convocados a pensar sobre estas cuestiones y todos ellos, con inmensa generosidad, enviaron sus trabajos. Con algunos de ellos, como Jeffrey Barash e Irene Cayón, habíamos trabajado en un libro anterior y ahora continuamos aquel diálogo con el que tanto habíamos aprendido. Dina Usegnova nos hizo ver aspectos muy pocos conocidos de la dimensión política del mito en el pensamiento de Weimar. Las discusiones sobre las genealogías filosóficas del pensamiento fascista y nacionalsocialista que ofrecen los trabajos de Pellegrino Fabuzzi y von Busow son imprescindibles, o nos resultan imprescindibles, para conocer el escenario de toda la cuestión. Jeffrey Bernstein pone de relieve el regreso de la figura de Sócrates en Las horas más peligrosas. José Luis Villacañas emprende un análisis minucioso sobre los puntos ciegos de la cultura, en la teoría de la cultura de Cassirer. Victoria Kahn repone las cuestiones fundamentales que comprometen la esfera del arte, la secularización, durante el periodo de Weimar. Tomás Valladolid logra volver operativa la categoría epistémica temprana de Cassirer de función para la teoría política actual. Bueno, ahí Tomás usa también a Lefort, muy interesante. Timo Klattenhoff y Viola Norsdick desnudan el lenguaje del mito en la política actual europea sobre el fondo de las discusiones de Cassirer en Weimar. Pablo Río Flores descubre en la metáfora del volcán de Klaus Mann a Cassirer una insistencia sintomática revelatoria o reveladora acerca de el mito. Asher Bieman revisa la narrativa acerca del Estado en la obra de Cassirer, bueno, con especial énfasis en Hegel. Finalmente, mi propia colaboración intenta, a través de las sucesivas críticas de Leo Strauss a Cassirer, examinar la cuestión del esteticismo durante aquel periodo. Antes de terminar, no querría pasar por alto la invitación de la profesora Elcira Bonilla, a quienes editamos el libro para exponer en su cátedra las cuestiones sobre las que estábamos trabajando en relación a la obra de Cassirer, y por supuesto al profesor Roberto Walton, quien además de su lectura de hoy, inspiró con su magisterio el espíritu de indagación que anima a todo el libro. Agradecer también muy especialmente al profesor Olivier Perón y Fabio Chiaramelli las lecturas que hoy nos ofrecerán. Por supuesto al profesor Walton. Finalmente,
la gran mayoría de los colaboradores recuerdan las notas de 1944, ahora recién publicadas, en las que Cassirer apelaba, 1944, apelaba a las virtudes espinosistas de la fortaleza y la generosidad como indicaciones propedéuticas para resistir en las horas más peligrosas. En estos tiempos del mundo, que también son oscuros, es lo que deseo para todos nosotros. Gracias. Ahora sí vamos a continuar. Voy a presentar brevemente al profesor Olivier Ferón y Ezequiel Burstein va a hacer la presentación en el canal en inglés y luego le voy a dar la palabra al profesor Olivier Ferón y Ezequiel Burstein va a traducir su exposición al inglés. Bien, Olivier Ferón es profesor de filosofía de la Universidad de Évora, Portugal. Fue también profesor invitado por la Universidad de Coimbra y profesor del programa de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil. Es especialista en filosofía alemana contemporánea, es director del Centro de Investigación en Filosofía de la Universidad de Évora y ha publicado varios libros sobre las obras de Ernst Cassirer y Hans Blumenberg. Le damos la palabra al profesor Olivier Ferón. Buenas tardes a todos. Espero que me oigan, que sea comprensible. Antes de más, quería saludar a todos los participantes y agradecer muchísimo la invitación para participar en esta magnífica presentación de un libro que realmente es un marco para los estudios de filosofía política, de filosofía contemporánea, y sin duda de filosofía relacionada con los estudios de Ernst Cassirer. Infelizmente es demasiado raro tener esta oportunidad de juntar tantas personas alrededor de la obra de Cassirer. Y veo con inmensa alegría que hay un movimiento cada vez más fuerte de interés y de rehabilitación del pensamiento de Cassirer, que salienta su pertinencia para hoy por hoy, para entender nuestra situación especialmente política, ya que es lo que nos trae aquí alrededor del libro del mito del Estado. De modo que quería, de una cierta manera, no iba evidentemente repasar los variodísimos estudios que componen el libro. Son realmente una fuente de conocimiento, de análisis invalorable. Es magnífico este libro y quería solo salientar la pertinencia del pensamiento de Cassirer en su generalidad y su pertinencia en su aplicación al pensamiento político y la situación, claro, dramática que el propio y el mundo vivió en los años 30 y 40. De modo que quería empezar con una cita que viene en el texto que está traducido, Technique of a Modern Political Myth, que abre el volumen que nos reúne aquí, y dice Cassirer, cito, el mito no puede ser vencido por argumentos lógicos y racionales. Es, en cierto sentido, impenetrable e invulnerable a estos argumentos. Pero si la filosofía no puede vencer al mito con un ataque frontal directo, sí puede hacernos otro servicio, puede hacernos entender al adversario. Este es un punto de vital importancia. Para luchar contra un enemigo, uno tiene que conocerlo. Y conocerlo significa no solo conocer sus debilidades, sino también sus fortalezas. Para todos nosotros se ha vuelto evidente
que hemos subestimado mucho las fuerzas de los mitos modernos. Acabo la cita. Y creo que si uno sabe, como tenemos que entender lo que significa el concepto y la vivencia de la palabra mito, estas palabras de Cassirer nos suenan como algo profético en este principio del siglo XXI. Aunque sea doblemente paradójico cualificar a Cassirer como de profético, primero por ser uno de los arquetipos del racionalismo ajeno a cualquier tipo de profetismo inspirado, y como tal por ser considerado probablemente desde el encuentro de Davos de 1929 como no una figura del futuro, sino un simpático e ingenuo personaje del libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Aunque no se puede calificar a Cassirer de ingenuo, el que cualifica los productores modernos de mitos de enemigos, en el texto de Enemy, en una manera que suena extrañamente schmittiana. Tampoco se puede ver aquí mucha ilusión sobre un supuesto poder invencible de las luces para deshacer la fuerza de atracción de las tinieblas. Al contrario, la extensión de su reflexión de más de 20 años sobre el mito en el terreno político manifiesta una desilusión y una lucidez sobre la capacidad racional de cambio del mundo, la experiencia, que se aproxima a veces más al búho de Hegel que a la tarea infinita kantiana. Sin embargo, el esfuerzo auténticamente filosófico que realiza Cassirer, cruzando impulso mítico y deriva totalitaria moderna, parece tan pertinente hoy como cuando las antorchas eran las únicas luces que brillaban en Nuremberg. Y no es el menor mérito del libro, aquí presentado, demostrar que las herramientas conceptuales ofrecidas por el pensador de Hamburgo para pensar la aparente oposición entre la racionalidad ilustrada y el resurgimiento de fuerzas irracionales nos lleva más allá que las críticas a la modernidad de los depreciadores de una filosofía de la conciencia, a la ética, a pesar de todo. El libro, aquí editado, reúne ensayos que muestran la pertinencia y la profundidad de pensamiento cassierriano en su articulación con un esfuerzo inédito de renovación del trascendental kantiano, en su máxima extensión posible a través de la multiplicación de los ámbitos de la experiencia, las famosas formas simbólicas. Pero lo que suele ser interpretado como una trayectoria hacia una racionalidad transparente y soberana desde sus primeros esbozos es en realidad un universo complejo atravesado por tensiones entre varios niveles de posible expresión de racionalidad. La sedimentación de estructuras de sentido nunca es una senda de sentido único, sino un encruzamiento de estrategias de producción de sentido, sin que ninguna forma simbólica pueda ser considerada como definitiva. La prueba política impide que la racionalidad sea aquí considerada como unívoca, producto de una progresión que eliminaría definitivamente formas primitivas, entre comillas, formas primitivas de determinación de la experiencia. Como dice Cassirer, si el mito es un producto típico de lo primitivo, esto es, de la mente prelógica y mítica, entonces, ¿cómo podemos explicar su repentina reaparición bajo las condiciones de nuestra propia cultura sumamente sofisticada? Cita acabada. Esta pregunta no puede ser contestada dentro de una racionalidad teleológicamente unívoca. Pero la cuestión política, como lo indica el recorrido de los ensayos del libro aquí presentado, no puede ser estudiada sin reenviar a la originalidad de la teoría trascendental del animal simbólico y, sobre todo, del momento en que la conciencia simbólica determina por vez primera el universo de los datos sensibles para ordenarlos en un mundo de armonía con las vivencias de la propia conciencia. El mito constituye la primera donación de forma
en el vocabulario cassireriano de Formgebung o Gestaltung, de donación de forma de la experiencia a partir de una función expresiva, de la cual deriva todas las elaboraciones de sentido. Allí no existe distinción entre interioridad y exterioridad, entre el concepto y el deseo, la categoría y el afecto. Lo propio de lo expresivo es que representa el primer acceso a la configuración del mundo de la experiencia. Pero al mismo tiempo, la función expresiva nada puede ser considerada obsoleta, porque es de ella que depende nuestro acceso al mundo de la significación. O, como lo dice otra vez Cassirer, de todas maneras, no hay peligro de que la humanidad pueda olvidar o renunciar al lenguaje del mito, dado que este lenguaje no se restringe a un campo especial, impregna la totalidad de la vida y de la existencia del hombre. O sea, la función de expresión sigue siendo presente en todos los momentos del desarrollo ontogenético como filogenético de la especie simbólica. El fenómeno expresivo originario, el Urphänomen, es un contemporáneo constante de la capacidad de cálculo más avanzada, o, como lo sintetiza el propio Cassirer, no es el producto de una mentalidad primitiva, tiene todavía su sitio en las más avanzadas etapas de la cultura humana. Acabó la cita. Para decirlo de otro modo, la condición de humanidad reside en el cruce entre datos sensibles, impulsos inconscientes, movimientos de voluntad y capacidad de articulación de todos esos contenidos de conciencia hasta su sedimentación plástica en un universo multifacético de la cultura. Y nunca el poder liberador de la pura significatividad, la reine Bedeutung, podrá abarcar la totalidad de la conciencia simbólica. Otra vez dejo la palabra a Cassirer. Si nosotros lográsemos eliminar del habla humana todos sus elementos metafóricos y figurativos, el lenguaje habría perdido todo su plástico poder expresivo, habría sido transformado en un simbolismo abstracto, como el simbolismo de la fórmula matemática. Acabó la cita. Por esta razón, la política, que es el punto de encuentro de todos los ensayos reunidos en este volumen que nos reúne aquí, hoy, la política constituye el palco privilegiado para la manifestación de este fenómeno expresivo una vez que la determinación de un destino colectivo y sus afanes de control mágicos es una de las más potentes manifestaciones de un deseo que se volvió colectivo, masificado a través de los medios técnicos propios del siglo XX. Como lo muestran varios ensayos aquí reunidos, la influencia del pensamiento mágico y el poder de la estética son precisamente las dimensiones que influyen más en la preñez simbólica de los mitos políticos modernos, artefactos modernos que reflexivamente instrumentalizan las fuerzas primitivas de información, de donación de forma de la experiencia colectiva. En realidad, el mito del Estado es una descripción de la industria de la propaganda política cuando ella es capaz de manipular las fuerzas expresivas a la base de cualquier determinación de la experiencia. De ahí su poder. Quien, a partir de la técnica de propaganda, consigue manipular esas fuerzas es literalmente un dios en la tierra. Este poder no puede ser detenido por ningún trabajo estrictamente conceptual, porque la racionalidad, tal como fue ampliada en el proyecto cassireriano, no se puede gobernar únicamente por una de sus componentes. De allí que las dinámicas sociales tienen que ser entendidas a partir del fenómeno originario de la expresividad, fuente primaria de cualquier significación, para, en un segundo momento, ser orientadas. De allí que Cassirer, en el mito del Estado, nos advierte: we must learn how to obey the laws of the social world
before we can undertake to rule it. Tenemos que aprender a obedecer a las leyes del mundo social antes de intentar gobernarlas. Fin de cita. A partir del material reunido en este valioso volumen, es posible esbozar un entendimiento de las dinámicas sociales y políticas aparentemente tan irracionales y reductibles a una explicación lógica que parecen caracterizar nuestra actualidad. Sin la fuerza de los afectos, y había sido destacada por Spinoza para servir de categoría política, lo que Cassirer intenta efectuar es demostrar que las dinámicas políticas no son simplemente irracionales, pero que falta una concepción ampliada de la racionalidad para un pensamiento que pueda pretender orientar una filosofía auténticamente práctica. El libro aquí presentado representa una aportación esencial en lengua castellana para partir de un reto tan indispensable. Felicidades para todos los autores y los participantes de este volumen. Muchas gracias por esta oportunidad de pensar juntos. Muchas gracias, profesor Olivier Ferón. Ezequiel Burstein, ya el audio en inglés también terminó, ¿no? Bien. Entonces vamos a seguir con la exposición del profesor Fabio Ciaramelli. Antes lo voy a presentar brevemente y Sebastián Suez va a hacer la traducción tanto de la presentación como de la exposición al francés. Sebastián, ¿estás en el canal en inglés? Bien. Fabio Ciaramelli se doctoró en Filosofía por el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, con una tesis sobre la obra de Emmanuel Levinas, dirigida por Jacques Taminiou. Actualmente es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Nápoles, Federico II, habiendo enseñado previamente Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Catania. Luego de publicar su libro sobre Emmanuel Levinas, Transcendance et éthique, Essai sur Levinas, se ha interesado por la relación entre la filosofía del derecho, la antropología política y el pensamiento de la institución. Ha traducido al italiano obras de Levinas, Castoriadis y La Boétie, y ha publicado varios artículos y libros, entre los más recientes, Instituciones y Normas, del 2006, traducido al español en 2009 por Editorial Trota, El imaginario jurídico de la democracia, El dilema de Antígona y La ciudad de los excluidos. Es, además, miembro del comité científico de la Revue Philosophique de l'UPEM. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra entonces al profesor Ciaramelli. Muchas gracias de la presentación y de la invitación. Sobre todo, muchas gracias a mi antiguo amigo Pablo Dreisig y a todos los organizadores. Yo no soy un especialista de Cassirer y he aprendido mucho leyendo este libro que me interesa particularmente a partir de lo que dijo el profesor Ferón antes de mí, a partir de la capacidad que la lectura de estos ensayos nos permite de entender o de reflexionar, de pensar de una manera más lúcida a la situación política que estamos hoy día viviendo. Y esta situación política me parece caracterizada por un gran riesgo, el riesgo, la amenaza de lo que algunos que no sé si se pueden decir teóricos, pero que seguramente son políticos, como por ejemplo Putin, como por ejemplo Orbán, como por ejemplo Erdogan, han hablado expresamente de democracia iliberal. Han hablado de la necesidad de sobrepasar el liberalismo
en un marco político que ellos se atreven a llamar todavía democracia, aunque claro que esto es muy discutible, porque democracia no es solamente la mayoría de los votos. De todas maneras, el nodo, la conexión entre democracia y liberalismo es la cosa que a mí me interesa, que estos ensayos, hablando de un autor como Cassirer, que era el representante de la tradición ilustrada, del racionalismo liberal, frente al problema político del totalitarismo. Me interesaron mucho los textos que empiezan la reflexión haciendo referencia al debate entre Cassirer y Heidegger a Davos. La otra cosa que me interesó y que voy a tratar de discutir es la noción de mito y sobre todo de mito político para la comprensión del nazismo y del totalitarismo. Aunque yo voy a tratar solamente un aspecto de este tema, un aspecto que tomo referencia sobre todo a partir de la contribución de Valladolid, de Tomás Valladolid Bueno, y es el aspecto de la relación entre el mito y el símbolo. La cuestión fundamental que me interesa es la posibilidad de un juicio sobre el totalitarismo. Y esta cuestión del juicio, es posible expresar un juicio, cuáles son los presupuestos teóricos para que sea posible un juicio sobre qué cosa, sobre esta que es la novedad, el fenómeno político nuevo, inédito del siglo pasado, que es más simplemente la negación de lo político que se desarrolla en el siglo pasado. Y la cosa que me interesaría poner como pregunta, como problema, es la actitud filosófica del viejo Cassirer, de su filosofía que estaba vinculada a la democracia liberal, al racionalismo de la ilustración, por respecto a la novedad, la novedad, la gran novedad filosófica y ontológica de Heidegger, que era la estrella de la universidad alemana en el 29, en el momento del debate entre ellos. Bueno, entre estas dos perspectivas, ¿cuál es la perspectiva más capaz de darse cuenta del horror que el totalitarismo del horror del totalitarismo que en este momento estaba empezando en Alemania? Bueno, yo quisiera hablar de una cosa muy bien conocida. En Davos, en el 29, Emmanuel Levinas, que era muy joven, tenía poco más, 24, 25 años, estaba presente y participó también a un espectáculo burlesco que hacían los estudiantes en la noche, y a Levinas era el que tenía que jugar Cassirer, y se puso, cuando yo escuché el cuento, Levinas habló de esta cosa en distintos textos escritos, yo tuve la ocasión de escuchar también su cuento oral, cuando así decía que le habían puesto du poudre, en italiano se dice borotalco, en español no sé, poudre en la cabeza, porque él tenía pelo negro y Cassirer tenía pelo blanco. Bueno, cada vez que Levinas
hablaba de esta experiencia, decía, y manifestaba un regret, manifestaba un arrepentimiento, porque él había elegido Heidegger contra Cassirer, y decía, mientras que decía esto, decía también que en este momento, 1933, era todavía impensable. Bueno, impensable qué cosa, Hitler y Heidegger que llega a ser hitleriano. Podemos preguntarnos, ¿era verdaderamente impensable en 29 lo que iba a pasar en 33? Bueno, la pregunta es una pregunta que podemos ponernos, es una pregunta legítima, porque de otra manera no nos podríamos explicar el regret, el arrepentimiento de Levinas. Su participación al espectáculo tenía algo de burlesco, claro, era una cosa que se podría decir una falta de reverencia respecto al profesor más viejo. Pero el problema es mucho más profundo, yo creo. El verdadero objeto del arrepentimiento de Levinas, creo que es el aveuglement, la manera de, ¿cómo se dice aveuglement? Estar ciego, la segura, frente a qué cosa? Frente, bueno, no, el aveuglement, la segura típica de la ontología. La ontología, aunque sea nueva y radical, como la de Heidegger, es incapaz de no sucumber, de no ser ganada por las ilusiones de la época. Y las ilusiones de la época tienen como objetivo final la deresponsabilización individual. Hacer de manera que el individuo, la individualidad moral, no tenga responsabilidad de lo que pasa. Y es como si Levinas retrospectivamente se arrepintiera de su incapacidad de demistificar la ontología en el 29, de hacer lo que él mismo va a hacer en el 35 cuando habla de sortir de la ontología. Entonces, la contestación de la ontología de la parte de Levinas en los años 30 probablemente es el efecto de haber entendido lo que podía ser la fascinación, el encantamiento mítico de la ontología. La ontología que es como una manera, es como una bruja que te hace perder el... ¿Por qué esto? Te hace perder la posibilidad de un juicio histórico, la posibilidad de una presa de posición individual, toma de posición, tomar una posición individual. Ahora, Levinas es otra cuestión. Ahora, lo que me parece esencial en la resistencia de Cassirer a Heidegger en el 29 es el tema de la irreducibilidad de la responsabilidad individual. Es de aquí que hay la emergencia de la idea capital de una individualidad moral. Yo hablo, ¿cómo se dice? Yo aquí me refiero directamente a las fórmulas de Jeffrey Bernstein en su artículo sobre la capacidad política del filósofo en la obra de Cassirer. Bueno, la capacidad política está exactamente en su capacidad en su resistencia a la ontología, resistencia a las generalizaciones que sacan la responsabilidad individual, que impiden la responsabilidad individual. Es exactamente por este tipo de humanismo liberal, demasiado rápidamente
y sin ninguna lucidez criticado tantas veces a la izquierda como a la derecha. Es exactamente por este humanismo liberal que el pensamiento de Cassirer me parece ofrecer una resistencia a Heidegger, lo que podemos llamar con Habermas, hablando del debate, de la discusión de Davos, dice que la posición de Heidegger, y lo dijo en un texto del 61, era caracterizada por un pseudo-radicalismo, un radicalismo falso, no un verdadero radicalismo, una forma exterior de radicalismo. Y además, exactamente, Habermas, en este texto del 61, que recuerda que al final de la Auseinandersetzung, del debate, de la disputación entre los dos, Heidegger no aceptó la mano que Cassirer le daba, no le dio la mano al final, no se despidieron dándose la mano. Bueno, claro que en el 29 Heidegger ganó. Sí era una lucha entre los dos, ganó Heidegger y ganó hasta el punto que el joven Levinas estaba con Heidegger. Pero esta victoria que el mismo Habermas define fragwürdig, discutable, no es simplemente, yo creo, una forma de conflicto generacional, una lucha entre las generaciones. Yo creo que la lucha es transgeneracional. Está no una generación contra la otra, ma está en el interior de las mismas generaciones, porque hay dos maneras de tomar en cuenta lo que podemos llamar con la expresión griega ta ton anthropon pragmata, las cosas, les affaires, las cosas humanas, los fenómenos humanos, que yo creo que aquí me refiero al ensayo de Valladolid Bueno, yo entiendo como la oposición entre el approach, entre la manera de tomar en cuenta las cosas, la manera ontológica de tomar en cuenta las cosas, que es la manera ontológica heideggeriana, que tiene la pretensión de obtener un acceso inmediato, directo a la esencia o a la substancia de las cosas. Y cuando tienes la pretensión de llegar a la esencia o la substancia de las cosas, esta pretensión es una pretensión que se presenta como necesaria. En cambio, la lucha del otro lado, la oposición, la manera de rechazar tomar en cuenta los fenómenos históricos con la pretensión de encontrar la esencia de estos fenómenos y entonces de encontrar su necesidad, el otro tipo la otra manera de hablar de los fenómenos históricos es el approach, la manera de ir acerca de estos fenómenos, que sería el approach symbolique, el approach que tiene como punto de mirada no la necesidad, sino la contingencia, no la esencia o la substancia, sino las relaciones entre las cosas. Y las relaciones entre las cosas no se pueden dar a una intuición intelectual que
no se puede andar a una intención intelectual, pero en cambio exige la responsabilidad individual. Hace apello, hace una llamada a la responsabilidad individual. Yo creo que en el fondo lo que podemos, que me interesa leer en la actitud de Cassirer es rechazar la deresponsabilización, que es algo que en cambio algo que recibió en el siglo pasado, como decía antes, no solamente a la derecha, sino también a la izquierda, en el pensamiento político de izquierda, una especie de adhesión adhesión muy fuerte, porque parecía que el pensamiento esencial no tenía que preocuparse, no tenía que hacer referencia a una posición individual que sería derivada, que sería secundaria, que no sería interesante. Yo creo que esta especie de subordinación típicamente ontológica a la fuerza que parece invencible, que es la fuerza del hecho, la fuerza de las cosas, así como las cosas históricamente se producen, lo que en francés se llama l'effet accompli, la fuerza de las cosas que se producen necesariamente. Este tipo de subordinación me parece muy parecida a la fuerza de la mitología, del mito sobre la mente, sobre les esprits, sobre las mentes humanas. Y entonces la idea de Cassirer de insistir, subrayar, insistir el carácter de construcción artificial del mito, el carácter de una construcción artificial que tiene la pretensión de alcanzar a la unidad substancial del pueblo. Esto me parece fundamental. El mito, la técnica del mito político, del mito que Cassirer analiza y denuncia en el texto del 45, tiene como resultado, como objetivo que se propone, la destrucción sistemática de la heterogeneidad que en la realidad constituye la pluralidad humana. En esta perspectiva, el mito realiza una verdadera ontologización de los fenómenos y tiene la pretensión de agarrar la esencia, entonces la substancia y necesaria de los fenómenos. En este sentido, el mito se propone de realizar un saber inmediato, directo, un saber que es el saber de la intuición que llega a la substancia y no permite de darse cuenta de las contingencias y de las distintas posibilidades de lo que habría podido ser de otra manera y que es la única posibilidad de tener en cuenta la responsabilidad y entonces la posibilidad de un juicio histórico y político sobre los fenómenos humanos, un juicio histórico y político que el pensamiento ontológico no permite de desarrollar. La última cosa que quisiera decir antes de terminar es que
referencia que un autor como Claude Lefort, estudiado de manera muy interesante en el ensayo de Tomás Valladolid Bueno en relación también a Cassirer. Un autor como Claude Lefort tiene una referencia muy interesante al liberalismo del siglo XIX. Bueno, el liberalismo del siglo XIX es particularmente fecundo para un pensamiento de la democracia, como el pensamiento de Claude Lefort, y de una democracia sauvage, salvaje, como de vez en cuando Lefort escribe en dos o tres lugares de su obra, porque esta referencia al liberalismo es la referencia a un individualismo que a una atención a lo individual que se manifiesta como la ruptura, como la explosión de la unidad social. La unidad social, el pueblo uno, la unidad social que sería el proyecto, la pretensión ontológica del totalitarismo, se muestra, se revela irrealizable exactamente por la pluralidad que el liberalismo y la atención de la tradición liberal a lo individual nos permite de entender. Y yo creo que esta conexión entre la atención a lo individual como posibilidad del juicio es en la época y en el momento que estamos ahora viviendo algo que nos permite de darnos cuenta que la obra de Cassirer no tiene nada de viejo y nada de sobrepasado, mas podemos todavía aprender mucho reflexionando con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ciaramelli. Voy a presentar brevemente al profesor Roberto Walton. Ezequiel Burstein hará la traducción de la presentación al inglés y luego le voy a dar la palabra al profesor Walton y Ezequiel Burstein hará la traducción. Bien, Roberto Walton es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigador superior jubilado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires. Director del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y autor de muchos libros, entre ellos Mundo, Conciencia y Temporalidad, El fenómeno y sus configuraciones, Introducción al pensamiento fenomenológico, Intencionalidad y horizonticidad, Horizonticidad e historicidad, e Historicidad y metahistoria. Los dejo entonces con las palabras del profesor Walton. Bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias sobre todo a Pablo, que me ha solicitado un recordatorio y reposición acerca del anoticiamiento y advertencia en la obra de Husserl acerca del devenir totalitario en Europa. Vincular a Husserl y Cassirer desde el punto de vista de los temas de filosofía, mito y fascismo es muy significativo si se considera la siguiente afirmación de Leo Strauss, un autor muy citado en la obra que presentamos. Cito: todas las posiciones filosóficas liberales, racionales, han perdido su significación y su poder. Me temo que tendremos que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar una sólida base para el liberalismo racional. Solo un gran pensador podría ayudarnos en este aprieto intelectual. Pero aquí está el gran problema, dice Strauss. El único pensador de nuestro tiempo
es Heidegger. Pues bien, puede ser que haya otros pensadores y que dos de ellos sumados, no únicos por lo tanto, pero grandes, nos ayuden en este esfuerzo para salir del aprieto. En el libro que presentamos está citada una afirmación de Jürgen Habermas. Cassirer representaba al mundo al que también pertenecía Husserl, contra el gran discípulo de este, es decir, Heidegger. Primero, una breve referencia a su afinidad filosófica. En una carta a Husserl de abril de 1925, Cassirer lo califica como, cito, un hombre al que he honrado desde siempre como el iniciador de un nuevo espíritu de profundidad, y que ahora, luego de la muerte de Nator, es para mí el representante de la filosofía científica en Alemania. Continúa Cassirer, desde la publicación del primer volumen de las investigaciones lógicas, siempre he tenido la convicción de que entre las tareas que se asigna a la fenomenología y las intelecciones fundamentales de la filosofía crítica, existe una profunda comunidad. Cassirer considera que la crítica del psicologismo efectuada por Husserl en relación con la lógica debe ser extendida a todas las formas y funciones del espíritu humano. El valor del análisis fenomenológico reside en que permite interpretar los hechos en el ámbito de la cultura, porque, dice Cassirer, busca la unidad del principio por el cual todas sus configuraciones particulares, en toda su diferenciación y en su inmensa plenitud empírica, se muestran dominados en última instancia. Ambos pensadores comparten una crítica convergente a Heidegger, que en el caso de Cassirer se centra en la noción de condición de arrojado, porque implica el abandono, dice Cassirer, de todas las esperanzas en una participación activa en la construcción y reconstrucción de la vida cultural del hombre. Y en el caso de Husserl, en que una subjetividad práctica es, nos dice Husserl, también constituyente, y en que un motivo originario para la ciencia no es una praxis deficiente, sino una curiosidad teórica y lúdica. Vayamos ahora a la situación política. Husserl había iniciado sus artículos de 1923 sobre la renovación con estas palabras: la renovación es el llamado general de nuestro atribulado presente, y lo es en todo el ámbito de la cultura alemana. Por eso decimos, algo nuevo tiene que suceder en nosotros y por medio de nosotros. Lo nuevo requería una reinstitución de la razón y de la filosofía como ciencia estricta, instauradas en la protoinstitución de, según la expresión husserliana, la incomparable constelación Sócrates-Platón, mediante el esclarecimiento de un mundo en sí frente a los mundos relativos de la humanidad prefilosófica. En esta tarea de reinstitución se encuentra una base para un liberalismo racional. En rápido esbozo se puede presentar tal fundamento destacando, primero, una estructura esencial del hombre. Segundo, la subordinación del Estado a la ética. Tercero, una teleología de la razón. Y cuarto, el heroísmo en la lucha contra la contingencia. Para estos cuatro elementos se encuentran correspondencias en Cassirer. Un primer elemento de esta base es la reinstitución de la razón, como, dice Husserl,
la forma esencial universal de la subjetividad total trascendental, porque ésta delinea el horizonte de la auténtica humanidad y puede convertirse en guía para la voluntad. Por tanto, no se debe considerar la ciencia como un reino cultural cualquiera, sino más bien, dice Husserl, como su órgano para una toma de conciencia universal práctica y extraer de ella normas que en la vida del azar y de los obstáculos puede, sin embargo, conducir hacia lo elevado. Fin de la cita. Al yo inferior, con metas orientadas al mero gozo o poder, se contrapone el yo superior, con una libertad de nueva índole, que en virtud de sus fines más elevados, se libera de aquella hostilidad que limita la vida de quien no ha llegado a la autoconciencia ética. Configurar al yo superior como persona implica decisiones en favor de los valores espirituales y de los valores de la persona, es decir, los valores del amor al prójimo y el amor a sí mismo en su modalidad auténtica, que está desprovista de todo egoísmo. Husserl critica a los hombres de solo hechos, que excluyen cuidadosamente toda toma de posición valorativa, toda pregunta por la razón o sin razón de la humanidad estudiada y de sus productos culturales. Esta crítica al naturalismo atraviesa la Conferencia de Viena sobre la crisis de la humanidad europea y la filosofía, pronunciada en mayo de 1935. En palabras de Javier San Martín en su libro La utopía de la razón, se trata del testamento político de Husserl. La naturalización de la conciencia lleva a analizarla de un modo análogo al mundo de la experiencia externa, mediante procesos que convierten a la subjetividad en un conjunto de datos objetivos. Como señala Pierre Tropignon en su libro El corazón de la razón, Husserl y la crisis del mundo moderno, el naturalismo, con su eliminación de la diferencia entre el concepto de persona y el concepto de objeto natural, se encuentra en la base de las prácticas del totalitarismo porque, dice Tropignon, todo se resuelve en la inmanencia exterminadora de lo mecánico y lo maquinal. Al respecto, debemos recordar la paralela afirmación de Cassirer, según la cual la característica distintiva del hombre no es su naturaleza física, sino su obra. Es esta obra, dice Cassirer, es el sistema de actividades humanas el que define y determina el círculo de la humanidad. A pesar de las correcciones a que está sujeta, Cassirer declara que esta definición del hombre como animal racionale no ha perdido su fuerza. Y que con ella los grandes pensadores, nos dice, estaban expresando más bien un imperativo moral fundamental. Un segundo elemento de la base para un liberalismo racional es precisamente la idea de un pueblo y un Estado ordenado a partir de fuentes puramente éticas. El primer nivel de la sociedad es el de la costumbre, cite, convencional y tradicional, y el segundo corresponde al derecho, que también es exigido desde afuera, pero cuyo contenido exhibe una racionalidad conforme a fines. La unidad de la comunidad es constituida por el Estado al establecer una fórmula reguladora que manda y está dotada de un poder coactivo bajo el cual se inclinan los miembros de la sociedad. El Estado se subordina primero al tercer nivel de la costumbre virtuosa o Sittlichkeit, que se asemeja a la costumbre convencional porque contiene un elemento de deber, y al derecho porque muestra una racionalidad conforme a fines.
En este nivel las acciones son juzgadas desde afuera por un círculo de espectadores o coro ético que configura el dominio del uno y atañe a la decencia y corrección dentro de la comunidad. Más allá de estos niveles, con el pasaje del juicio exterior a la autodeterminación, se ingresa en el ámbito propio de la ética. El nuevo estadio culmina en la felicidad con una dimensión subjetiva que consiste en la realización de los fines de un yo superior y una dimensión intersubjetiva que reside en el cumplimiento de los fines de la comunidad ética. En la cumbre se encuentran los valores de la persona, que son caracterizados por Husserl de la siguiente manera. Los valores más elevados son por doquier los de la subjetividad en cuanto tal, que está dirigida a la producción de valor y a la apropiación de valor, y en el nivel más alto está dirigida a lo mejor posible. Fin de la cita. El otro es también sujeto absoluto, al que debo reconocer como fuente de valores personales. Y tan pronto como me es dado en la empatía, dice Husserl, es mi deber absoluto promoverlo como este sujeto. De modo que, cito, es inherente al imperativo categórico del sujeto singular aspirar a esta forma superior de comunidad y a esta forma superior del ser individual y de la vida individual como funcionario de una comunidad ética. Por su parte, Cassirer pone énfasis en que más allá de la definición política de la libertad, según intereses particulares, la libertad ética está libre de las ambigüedades que parecen inevitables en la política, porque depende de la determinación de cada sujeto, la determinación que el sujeto se da a sí mismo. Se trata de un postulado, es decir, de algo que según Kant no está dado, sino planteado como tarea. Análogamente, en carta a Cassirer de abril de 1925, Husserl se refiere al método de los postulados como, nos dice, tal vez el más grande de los descubrimientos kantianos. Un tercer elemento reside en la teleología. El uso normativo de las verdades teóricas proporciona a la voluntad su meta explícita, porque al revelar una estructura eidética, la ontología muestra que, cito, el mundo no solo es efectivamente así, sino que debe ser así esencialmente. De esta manera se desencadena una teleología. En la medida en que hay un horizonte infinito de tareas que se orientan según las ideas de la razón, se produce, dice Husserl en la Conferencia de Viena, una revolución en la historicidad que de ahora en más es la historia del dejar de ser la humanidad finita en el llegar a ser la humanidad de tareas infinitas. Aquí podemos evocar la afirmación de Cassirer sobre el futuro simbólico del hombre, como presupuesto de las actividades culturales más elevadas, porque, dice Cassirer, el poder simbólico del hombre se aventura más allá de la experiencia finita, en una actitud que marca una fase decisiva de la vida ética y religiosa del hombre. Y añade Cassirer, es el pensamiento simbólico el que supera la inercia natural del hombre, la dota de una nueva habilidad, la habilidad para reconfigurar el mundo humano. Un cuarto elemento reside en la lucha contra la contingencia. Recordemos aquí una carta de Husserl a Cassirer de marzo de 1937, en ocasión de la recepción de un libro que Cassirer le había enviado. Husserl la finaliza de esta manera. Lo congratulo,
por su afortunada radicación en Göteborg y además porque en esta época tan hostil al recogimiento filosófico pueda escribir un libro semejante. Conozco estas tensiones internas. El libro era el libro de Cassirer sobre el determinismo y el indeterminismo en la nueva física. Las contingencias, para Husserl, son un medio para el desenvolvimiento de nuestra libertad y por eso tienen la función de conferir dignidad y justificación a la vida, en tanto ésta se ocupa de abarcarlas dentro de un ámbito de racionalidad, en un proceso en que la irracionalidad es interpretada como una motivación para una razón más abarcadora. En consecuencia, dice Husserl, la vida activa de una comunidad, de toda una humanidad, puede adoptar, por más que ninguna realidad histórica anterior haya ocurrido así, me parece importante esto, la figura unitaria de la razón práctica, de una vida ética. El reverso, fin de la cita, el reverso de la sustracción a la contingencia es el ejercicio del heroísmo racional. El ser humano vive en la constante tensión entre finitud e infinitud, realidad e idea, no razón y razón, o destino y libertad. De ahí que surja la pregunta por la posibilidad de vivir en medio de estas contingencias. ¿Cómo puede vivir el hombre, se pregunta Husserl, sin haber solucionado la antinomia entre la exigencia de la configuración del mundo y la imposibilidad de dar cuenta del destino? La respuesta reside en el ejercicio de un heroísmo en el persistir a pesar de acumulados infortunios. Recordemos el final de la conferencia de Viena. La crisis de la existencia europea tiene solamente dos salidas: o la decadencia de Europa en un distanciamiento de su propio sentido racional de la vida, el hundimiento en la hostilidad al espíritu y en la barbarie, o el renacimiento de Europa por el espíritu de la filosofía mediante el heroísmo de la razón que triunfe definitivamente sobre el naturalismo. La lucha contra la contingencia se encuentra registrada en el capítulo final del mito del Estado, en un texto al que ya se refirió el profesor Ferón. El mito, escribe Cassirer, no ha sido nunca totalmente vencido y subyugado. Siempre está ahí, acechando en la oscuridad y aguardando su hora y oportunidad. La hora llega tan pronto como las otras fuerzas constrictivas de la vida humana, por una razón u otra, pierden su poder y ya no son capaces de convertir los poderes míticos demoníacos. El pensamiento mítico comienza a surgir de nuevo y a invadir toda la vida cultural y social del hombre. Como conclusión, podemos decir que los paralelos esbozados en torno de estos momentos fundantes de un liberalismo racional dan contenido certero a un pasaje de la carta de Husserl a Dietrich Manke del 5 de mayo de 1933. Finalmente, debo vivir en mi elevada edad lo que nunca había tenido por posible: el establecimiento de un gueto cultural. El futuro dictaminará lo que en 1933 fue el auténtico presente alemán. ¿Y quiénes fueron los auténticos alemanes? Si los alemanes de los prejuicios raciales, más o menos materialístico-místicos, o si los alemanes de la pura disposición ética,
heredada de los grandes alemanes en una vida subsiguiente plena de veneración. Soy un solitario, por cierto, no como único, sino más bien como uno entre los no totalmente pocos. Pero la pluralidad todavía no crea aquí aquella comunidad que compone la vida natural, necesariamente común para el hombre en la totalidad confiada y amada de la nación. Y en primer lugar, la comunidad que aquí se establece, tal vez de nueva índole en la soledad, es, sin embargo, precisamente una gran prueba, un gran destino que debe ser superado mediante un elevarse personal y a partir de allí un asumir y ejercitar las más elevadas funciones y operaciones de la humanidad, si Dios da la gracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Walton. Antes de pasarle la palabra a Pablo Dreisig, quería comentarles que pusimos en el chat, pero lo repito, que el libro que estamos presentando se puede descargar de modo gratuito en la página de Rajif Ediciones, o también pueden pedirnos el link al mail de nuestra cátedra, que es catedralibremendelsohn@gmail.com. Le paso la palabra al profesor Dreisig, que va a hacer un breve cierre de esta presentación, y Ezequiel Burstein va a hacer la traducción en inglés. Bueno, nada más que agradecer y agradecer al profesor Olivier Ferón, agradecer al antiguo amigo Fabio, al profesor Walton, y solo resta entonces hacer otro encuentro para discutir la lectura del libro. Les agradezco muchísimo, creo que todos hemos pasado una tarde, noche pletórica de ideas, de discusiones, aprendimos muchísimo, así que bueno, solo resta la lectura del libro y de nuevo el agradecimiento al profesor Chiaramelli, Olivier Ferón y Roberto Walton y la laboriosa y esforzada tarea de los traductores Ezequiel Burstein al inglés, Sebastián Suez al francés y Silvio Menéndez, todos formando parte de la cátedra Moses Mendelssohn aparte. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro encuentro para seguir discutiendo estas cuestiones.